línea con todo el trabajo que Nueva Vida viene haciendo por mucho tiempo, en línea con lo que acaba de, ¿verdad?, compartir con nosotros la psicóloga Angie González. Otro de los retos que tenemos como sociedad es diferir sin faltar el respeto y sin desechar a la persona que difiere. Una de las grandes experiencias que he tenido siempre como comunicador y alguien que habla en los micrófonos de esta emisora es poder manejar como comunicador la gente que difiere. Yo recuerdo que cuando Nueva Vida comenzó acá, en el área metro, y nosotros le dimos el enfoque de la emisora de evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia, un sector del pueblo consideraba esa frase ecuménica. Para un sector del pueblo cristiano, el ecumenismo es uno de los peores pecados o de las peores faltas. Una mala palabra para mucha gente. Era una mala palabra, sí. y es todavía para muchos sectores una mala palabra, porque cualquier cosa que sonase simpático a católico o a la iglesia católica, para un sector evangélico era un pecado mortal. No había siquiera un sentido de respeto hacia el católico. No había ni siquiera un sentido de considerar que un católico es cristiano vis a vis igual que yo evangélico. Ese concepto no existía. Cuando Nueva Vida hace 20 años empezó con ese concepto acá, nosotros tuvimos que aguantar cantidad de insultos innumerables, diciendo que no teníamos convicciones, diciendo que nosotros dañábamos al pueblo cristiano. Yo recuerdo la cantidad de gente descarriada que nos llamaba y nos decía, llamadas telefónicas al aire. El que conoce la historia de Nueva Vida completa sabe que estoy diciendo la verdad, y los que trabajan conmigo también, diciendo, yo soy descarriado. Eran descarriados o gente que dejó de servir a Cristo de iglesias conservadoras, y me decían, yo conozco la sana doctrina y ustedes con ese ecumenismo están haciendo un gran daño. Están confundiendo a la gente. Están confundiendo a la gente. Una de las herramientas que más éxito nos ha dado aquí a nosotros en Nueva Vida es mantener el respeto de todos los que difieren de nosotros. Yo siempre le contestaba, respeto tu opinión, respeto que veas la vida como tú la ves, nosotros simplemente pensamos diferente y vamos a seguir haciendo este trabajo como Dios lo ha puesto en nuestro corazón. La historia la gente la conoce. 20 años después, Nueva Vida es la emisora que es de evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Eso preparó el ambiente para que tengamos mucho respeto para el padre Carlos Pérez, licenciado y sacerdote, que no solamente es bienvenido en esta emisora, es bienvenido en cualquier emisora cristiana de este país. Es nuestro amigo. Y es nuestro amigo. Lo que quiero decir con esta base es que cuando tú mantienes el respeto, aunque difieras, se convierte en una herramienta principal. Y la sociedad polarizada de hoy, en la que vivimos, no está dando espacio en los corazones de mucha gente. No importa el nivel académico que tengan, no importa el nivel profesional que tengan. Yo me he llevado insultos de los más preparados en algunos campos haciendo este trabajo. No se trata de preparación académica, se trata de esta actitud del corazón, que es parte de la humildad, donde tú todavía respetas a alguien que piensa totalmente distinto a ti. ¿Cómo rescatamos eso? ¿Cómo podemos diferir sin perder el respeto y sin sentir que esa persona dejó de ser valiosa, dejó de aportar, es innecesaria, puedo prescindir de esa persona? Porque el principio bíblico es todo lo contrario. El principio bíblico es que somos parte de un cuerpo y que un miembro no le puede decir al otro, tú no me haces falta. ¿Cómo nosotros ponemos sobre la mesa, en un segmento como el anterior, que yo estoy seguro que van a diferir de Nueva Vida de Juan Carlos y de Angie, pero cómo lo hacemos con respeto para que podamos ser una sociedad que nos mantengamos unidos y aunque haya diferencias entre nosotros, reconocer, todavía tú eres importante, eres necesario y yo te necesito? Yo me vi escribiéndole eso a la gente de la forma en que yo contesto en la página de Nueva Vida. Pueden ir a ver las respuestas, lo mucho que me cuido, cómo contesto. Una de las profesionales de la salud que escucha mucho esta emisora y que difiere de la línea editorial que llevamos desde hace un tiempo, terminé contestándole precisamente eso. Primero, te agradezco el tiempo que nos dedicas. Segundo, te agradezco que tomes el tiempo para escribirnos. Y simplemente piensa en lo que estamos planteando, porque tú eres valiosa, porque tú eres una mujer que es joven, que te has preparado a nivel profesional para darle lo mejor al país. En ningún momento la insulté,
En ningún momento fue hostil, aunque en momentos dados yo recibí hostilidad. Trato de practicar lo que predico. Claro, sí. Porque no hay de otras. O sea, si nos ponemos a insultarnos porque diferimos y a desechar, ahí se nos derrumbó la sociedad completa. Compañeros, es algo que si no lo hacemos, se nos va la vida también en esto. Así Y mismo. tal vez el ambiente como que no ayuda, ¿no? Hay ciertos sectores y grupos que que tratando de defender su punto agreden al que piensa distinto. Sí. Y eso se toma como normal en estos tiempos. Exactamente. Y no está bien. Exactamente. Y entonces no se dan cuenta que haciéndolo de esa manera, porque no es solo diferir, o sea, es respetar el punto de la otra persona. Difiero de ti, pero te respeto. Ahora, la gente no piensa que a la hora de escribir en Facebook públicamente, de atacarte, tienes que tener los dos sacos porque siempre va a haber gente que te va a atacar aunque no seas tú. Alguien se va a levantar a decirle 2 o 3 y por ahí se forma una discusión que a veces uno tiene que borrar porque esa no era el motivo que la gente se pusiera a discutir. Pero cuando tú atacas a alguien tienes que estar preparado para recibir para atrás, quizás no de la persona que atacaste, sino de algún amigo, un vecino o simplemente un seguidor que lo ataca. Así que mejor uno se reserva, ¿verdad? Y lo hace no se reserva. Uno se aguanta de ese coraje que le da en el momento, no escribas en el momento con coraje, analiza lo que vas a escribir porque queda escrito y entonces luego puedes hacer tu planteamiento. Pero ¿para qué herir? ¿Para qué? Sí. Y muchas veces pretendemos proteger a los niños diciendo, no le demos juegos de violencia a los niños, pero practicamos otro tipo de violencia, que es la verbal. Es la violencia de la intolerancia. Es la violencia donde le quito valor al otro porque piensa distinto a mí. Para poder haber formado esta emisora que se llama Nueva Vida, ante tantas diferencias doctrinales, una de las cosas que tuvimos que resolver desde el día 1 era esa. ¿Hasta dónde voy a alcanzar? ¿Qué terreno voy a ocupar como estación de radio, como medio de comunicación? Porque cada grupo de iglesias tiene su doctrina y yo no puedo ir a decirle, ustedes son falsos. Eso es mala interpretación, se van a ir al infierno. O sea, no. Yo creo que esos asuntos son asuntos de cada organización, los discuten y podemos hablar de otras cosas bíblicas y podemos hablar de algunas cosas en que puedan haber diferencias, pero no le estamos quitando el crédito de que alguien es o no cristiano simplemente porque interpreta la Biblia distinto a mí. Y yo creo que parte del éxito que hemos tenido y de por qué la gente nos ha acogido como nos ha acogido es porque hemos en más de 20 años, obviamente no, ya 42, pero estos últimos 20 años desde acá, hemos practicado el tema de esta mañana. Respeto. Tenemos diferencia, pero vamos a respetar. No es que te conviertas a mi opinión, vas a seguir teniendo la tuya, pero nunca me falta el respeto y considérame necesario porque yo a ti te considero necesario. Lo que pasa es que hay gente que confunde el celo por la verdad, digamos, o la vehemencia con agresividad. Ajá. Y entonces, en ese ejercicio, la única manera que encuentran de defender su punto es precisamente la violencia o la casi violencia, ¿no? Entonces, y también hay gente que no logra controlar su temperamento, ese es otro tema, ¿no? Exacto, y el que es violento espera que tú le contestes para atrás con violencia. Cuando le bajas se pone más molesto porque quiere violencia. Entonces por ahí dicen el que calla otorga. A veces yo prefiero callar y no contestar. El que calla no siempre otorga. El que calla es muestra de inteligencia también. Claro que y sí. es muestra de sabiduría de que no voy a caer en tu juego. Demasiado estamos pasando en el mundo, en el país, para entrar en un dime y direte. Y entonces ahí es donde también uno pone un alto. ¿Sabes cómo te respeto? Callándome también. Te voy a contestar en algún, porque yo he contestado, yo no puedo decir que no he contestado ciertas cosas, pero lo he hecho con respeto porque lo he hecho a nivel público. Así es. Lo he hecho con mucho respeto, pero hay otros donde he decidido no responderle por respeto también. Correcto. Porque si le respondo de la manera en que quizás se merece que le responda, porque hay gente que merece que uno le responda, ¿verdad?, de cierta manera, pero nosotros no somos movidos a contestar por lo que merece otra persona, sino por misericordia y por compasión. Yo hago este último, ¿verdad? Porque el tiempo ha sido breve. Hago este último comentario de lo importante que es este tema que estamos tocando, compañeros. Hay gente que cuando coge candela, se calla. Hay gente que está dispuesta a hablar de lo que cree y de lo que piensa y llevar un mensaje.
y le estoy hablando a cristianos porque el mensaje principal de nosotros es el de Jesús, que cuando alguien critica y critica fuerte, no tiene la estamina de aguantar esa diferencia y esa crítica, entonces prefiere callar. Prefiere, de aquí en adelante no digo nada. Yo creo que eso es un extremo que tampoco ninguno podemos caer ahí. Claro, claro. Porque alguien que difiere de nosotros con violencia hacia nosotros, sea verbal, en algunos casos, ¿verdad? Se ha dado, en otros han experimentado la violencia física en el ejercicio del desempeño de llevar su mensaje. La conclusión no puede ser callémonos, porque creo que esta olla se va a seguir calentando para que la predicación genuina del evangelio sea hostil a mucha gente. Y si nosotros estamos viviendo, vamos a decir, los albores, como en muchos años no vivíamos, de la intolerancia, de la respuesta violenta del que difiere de nosotros, este miedo de callar para no buscarme candela, este miedo de callar, pues porque yo voy a vivir mi vida entonces y que la gente termine haciendo lo que le dé la gana, puede ser demasiado peligroso también. Claro, Dejar de ser pasivo para tornarse en algo peligroso. Exactamente, sí, claro. Sí. Exactamente. En lo que respecta a nosotros, yo siempre digo, ¿verdad? Las líneas de esta emisora no representan la línea de nuestros auspiciadores, ni de todo el equipo de trabajo, ni de recursos de la emisora. Como presidente te lo tengo que decir. Cuando te molestes conmigo, moléstate conmigo. No te molestes con Moraima, no te molestes con Fernan, no te molestes con Angie o con ninguno de los recursos de la emisora. Si lo dije yo y te va a molestar, moléstate conmigo. No piensen que porque ellos son parte del equipo, están de acuerdo conmigo necesariamente. En unas cosas sí, tal vez en otras no. Y eso es lo que hace que podamos mantenernos siempre como el equipo que somos y haciendo el trabajo que hacemos. Que en términos generales, en la enorme mayoría de lo que decimos y hacemos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero no exactamente en todo. Y practicamos lo que estamos predicando. Así que a ti que piensas distinto, no estoy diciendo suelta las armas, piensa como yo. Simplemente que cuando establezcas tu diferencia, lo hagas con respeto, con altura, podemos entrar en un diálogo franco de intercambio de ideas y al final vamos a decidir en lo que nosotros entendamos mejor, que es la decisión correcta para nosotros y para los miembros de nuestra familia. Represento este medio, voy a seguir trayendo una línea que difiere de un montón de cosas y hay recursos que están dispuestos a venir conmigo a estos micrófonos, como va a pasar en los próximos días, a seguir trayendo una tónica diferente. No tengo problema con que difiera, el que vaya a diferir, pero no lleguemos al punto de desechar. Ya no eres importante, ya se dañó completo. Sea inteligente, hay muchas cosas buenas, sigue usando las cosas buenas y de bendición para usted en el filtro suyo. Porque de lo contrario, vamos a terminar perdiendo y nunca ganando, simplemente porque hay una diferencia. No creo que sea inteligente. La Biblia lo resumió en un consejo sencillo. Escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Fíjate, ese es el consejo bíblico, que lo consideremos todo. Nosotros no, nosotros tenemos una gringola y todo lo que no entre por ese espacio de gringola, o sea, lo que el caballito ve más que de frente para que no se me distraiga y yo mantenerlo en el track. Al zafacón. Al zafacón. Sí. No, la Biblia es sabia y Dios es sabio. Escudriñalo todo. Retén lo bueno, desecha lo malo. That's it. Si usted cree que algo de lo que le ofrecemos no es bueno, pues lo desecha, pero no nos desecha a nosotros en el proceso. Y no, y como nosotros tres... Yo no te voy a desechar a ti. Claro, como nosotros tres no nos desechamos tampoco. Es más, nosotros hasta nos reímos porque sabemos, fuera del aire, ¿verdad? Sabemos que quizás yo no estoy de acuerdo con algo, o Juan Carlos no está de acuerdo conmigo, o Fernando no está de acuerdo conmigo, y seguimos siendo los mismos. Así es. Y decimos, yo sé que tú no estás de acuerdo con esto, y nos reímos. Y nos tratamos bien con amabilidad. Yo no recuerdo haber tenido una diferencia con ninguno de ustedes dos, porque yo no esté de acuerdo. Por el contrario, esto a veces uno dice, qué bueno, que pueden haber diferentes puntos y sentarnos en la misma mesa. Y la gente allá afuera pensará que estamos de acuerdo en todo. Y no. Exactamente. Y seguimos haciendo el programa con el mismo amor, con el mismo entusiasmo, aunque no tengamos los mismos puntos de vista. Totalmente. Así es. Practicamos lo que predicamos, Así lo que mismo le enseñamos a usted.
Así que usted siga usándose con nosotros y a la hora de, fuera de lo que los temas que Nueva Vida te plantea, en lo cotidiano, tú con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con los mismos políticos, no llega un punto de odiar, no llega un punto de desechar. Qué bueno que el oyente que nos llamó ahorita como que asumió una responsabilidad personal y dijo, estoy orando más. O sea, fue muy sabio en la manera en que él mismo hace un análisis de él para combatir lo que estaba sintiendo. Fue a la fuente correcta, que es la fuente de Dios y del poder que tiene la oración de cambiar nuestro corazón. Así que en ese sentido, gente, podemos seguir difiriendo, pero nunca odiarnos y nunca desechar a nadie. Tremendos temas cada mañana acá. Y hablando de tremendos temas, por ahí viene Christy Müller. Así es, una vida mejor. Es lo próximo, nadie se vaya. Siempre cada día lo